¿Qué pasa si el malestar que sientes en ciertos lugares no es ansiedad, sino una señal de que tu mente ya ha comenzado a cambiar antes de que tu vida se ponga al día? Porque a mucha gente le está sucediendo algo extraño. Entran en los mismos ambientes de siempre, pero algo parece estar mal. El mismo círculo de conversación, los mismos amigos, los mismos lugares, las mismas canciones, las mismas reuniones, y sin embargo, todo se siente pesado ahora, como si algo en su interior hubiera dejado de encajar. Quizás esto también te esté pasando a ti. Dejas lugares completamente agotados sin entender por qué. Notas un extraño cansancio después de pasar unas horas con determinadas personas. Tienes ganas de irte incluso cuando no pasó nada. Y lo más extraño, no puedes explicarle esto a nadie sin parecer frío, arrogante o desagradecido. Entonces empiezas a culparte a ti mismo. Quizás estoy exagerando. Quizás me estoy volviendo antisocial. Quizás el problema esté conmigo. Pero Jung observó un patrón muy diferente. Se dio cuenta de que cuando la mente comienza un profundo proceso de transformación, primero cambia la forma en que experimentas tu entorno, antes de cambiar tu vida externamente. Y eso lo cambia todo. Porque la primera señal de cambio no es la felicidad, es incompatibilidad. De repente, lugares que antes te anestesiaban empiezan a cansarse. Las conversaciones superficiales empiezan a parecer vacías. Los ambientes ruidosos parecen invadir tu mente. Y lo que alguna vez te distrajo, ahora se acaba. La psicología llama a esto disrupción de la persona. La espiritualidad lo llama cambio de frecuencia. Pero el patrón es demasiado consistente como para ignorarlo. Las personas que están despertando emocionalmente comienzan a sentir malestar en los mismos lugares donde antes podían esconderse de sí mismos. Y quizás la parte más difícil de esto es darte cuenta de que nadie a tu alrededor nota el cambio que ocurre dentro de ti. Por fuera todo sigue igual. Pero por dentro, algo empezó a morir. Esto lo notas en situaciones simples. Sentarse en una mesa llena de gente y sentir un extraño silencio interior. Mirar a tu alrededor y darte cuenta de que ya no puedes conectarte de la misma manera. Escuchar conversaciones enteras sin tener ganas de participar. Como si tu mente estuviera buscando profundidad. Pero el entorno solo ofrecía distracción. Y esto crea un conflicto silencioso, porque una parte de ti quiere seguir perteneciendo, pero otra parte ya no puede fingir. Este video trata sobre eso, sobre lo que realmente sucede cuando una persona empieza a cambiar internamente y a causa de ello, deja de sentirse cómoda en los mismos lugares que antes. Entenderás por qué ciertos ambientes comenzaron a agotar tu energía, por qué algunas conexiones perdieron significado, por qué tu cuerpo percibe cosas que tu mente aún intenta negar y, sobre todo, ¿por qué este malestar puede ser uno de los signos más fuertes de transformación psicológica y espiritual? Porque hay algo de lo que casi nadie habla. La mayoría de la gente cree que la evolución significa sentirse mejor inmediatamente. Pero Jung descubrió algo inquietante. Antes de la expansión, viene la extrañeza. Antes de la claridad, llega la confusión. Antes de que naciera la nueva identidad, el viejo comienza a asfixiarse, y ahí es exactamente donde mucha gente retrocede, porque el malestar asusta. Empiezas a cuestionarlo todo, los lugares, las amistades, los hábitos, los ciclos, hasta que me di cuenta de algo sumamente difícil de aceptar. Quizás no estés perdiendo el interés en la vida, quizás estés perdiendo la tolerancia ante aquello que te hizo abandonarte. Y esto aparece primero en los ambientes, porque los lugares conllevan patrones emocionales. Algunos alimentan tu conciencia, otros te mantienen pequeño, otros requieren máscaras, otros te hacen silenciar partes de ti para seguir perteneciendo. Y cuando tu mente empiece a despertar, ella lo siente inmediatamente, incluso antes de que pueda explicarlo racionalmente. Es por eso que algunas personas comienzan a sentirse increíblemente cansadas después de eventos sociales.
Otros empiezan a desear el silencio sin motivo aparente. Otros empiezan a alejarse de grupos enteros sin poder encontrar palabras que lo justifiquen. El problema es que la mayoría de la gente interpreta esto mal. Ella cree que se está amargando, frío, extraño, difícil. Pero esto es algo de lo que casi nadie se da cuenta. Quizás tu mente no esté rechazando a la gente. Quizás estés rechazando viejas versiones de ti mismo que solo sobrevivieron en esos entornos. Y hay una gran diferencia entre estas dos cosas, porque cuando comienza la transformación, el cuerpo reacciona antes de que la mente comprenda. Y esto es exactamente lo que Jung observó en pacientes que atravesaban procesos profundos de individuación. Primero vino el malestar, luego la separación, luego la confusión emocional, y solo entonces surgió la claridad. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Intentan volver rápidamente al antiguo patrón para interrumpir el vacío. Vuelven a los mismos lugares, como yoes distracciones. La misma dinámica, no, porque todavía tiene sentido, sino porque lo desconocido asusta más que el sufrimiento familiar. Pero hay un detalle importante. Cuando una conciencia cambia, el viejo consuelo comienza a sentirse como una prisión. E ignorar esto tiene un costo psicológico enorme, porque tu mente puede incluso pretender adaptarse por un tiempo. Pero tu cuerpo, no puedes mentir para siempre. Y tal vez por eso viniste a este video, porque una parte de ti ya se ha dado cuenta de que algo está pasando, algo silencioso, algo difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Y en el siguiente bloque, comprenderás por qué el cuerpo siempre se da cuenta primero cuando un entorno ya no coincide con quién te estás convirtiendo. La segunda habilidad identificada en las personas que están cambiando es esta. El cuerpo comienza a rechazar lo que la mente todavía intenta justificar. Entras en un lugar y racionalmente todo parece normal. Nadie hizo nada grave. Nadie dijo nada absurdo. No pasó nada visiblemente. Pero tu pecho se aprieta, tu energía cae, tu respiración cambia, tus ganas de hablar desaparecen. Y la pregunta que surge en el interior es simple, pero profunda. ¿Por qué me siento tan pesado en un lugar donde antes podía quedarme? Jung observó que el inconsciente percibe patrones antes de que la conciencia pueda nombrarlos. Esto significa que su cuerpo puede sentir una incompatibilidad antes de que su mente tenga el coraje de admitirla. Todavía intentas ser educado, intenta participar, intenta sonreír, intenta actuar como solías hacerlo, pero algo dentro de ti ya lo sabe. Ese entorno ya no alimenta en quién te estás convirtiendo. Y esto aparece en pequeñas escenas cotidianas. Llegas a una fiesta y notas que el ruido parece más fuerte que antes. Te sientas en una mesa familiar y sientes que necesitas medir cada palabra. Conoces a personas mayores y te das cuenta de que necesitas disminuir tu verdad para seguir siendo aceptado. No es drama, es percepción. La psicología demuestra que el cuerpo almacena signos de tensión antes de que la mente los transforme en pensamientos claros. Y en el lenguaje espiritual, esto aparece como frecuencia. No solo estás escuchando palabras, estás sintiendo todo el campo emocional de ese lugar. El tono de las conversaciones, intenciones ocultas, la competencia silenciosa, la necesidad de lucir bien, la ausencia de profundidad. Todo esto te toca, incluso cuando nadie se da cuenta. Pero aquí está el problema. Muchas personas traicionan esta capacidad al intentar convencerse de que no sintieron nada. Dicen, no fue tan malo. Estoy exagerando. Necesito ser más sociable. No puedo marcharme así. Y luego se quedan. Se quedan una hora más, una conversación más, otra reunión, una noche más, hasta que regresan a casa completamente agotados, sin entender por qué se sienten tan cansados después de algo que debería ser ligero. El error no está en sentir. El error está en abandonar lo que sentías como normal. Porque hay un tipo de cansancio que no viene de mucha gente, proviene de una sobreadaptación.
Te cansas porque tienes que vestir una persona vieja. Debes responder como antes. Ríete como antes. De acuerdo como antes. Y cada vez que fuerzas esta adaptación, tu energía cae. No porque seas débil, sino porque estás usando la fuerza para permanecer en un lugar donde tu alma ya ha comenzado a irse. El uso correcto de esta percepción es dejar de discutir con el propio cuerpo. Cuando entres en una habitación y te sientas pesado, nótalo. No concluyas inmediatamente. No juzgues a todos los que te rodean. No conviertas la percepción en arrogancia. Solo mira. Preguntar internamente. ¿Qué parte de mí necesita desaparecer para quedarme aquí? Esta pregunta lo cambia todo, porque en algunos lugares solo te sientes cómodo cuando estás desconectado de ti mismo, mientras aceptas chistes que duelen, mientras participa en conversaciones vacías, mientras finge estar tranquilo ante presencias agotadoras, mientras disminuye para no molestar. Pero cuando empiezas a cambiar, el cuerpo interrumpe este acuerdo. Crea malestar, crea tensión, crea el deseo de salir, crea silencio, no para castigarte, sino para proteger la nueva conciencia que están haciendo. Jung descubrió que la individuación no comienza con grandes decisiones externas. Comienza con micro rechazos internos. Ya no puedes reírte de lo mismo. Ya no puedes permanecer en el mismo exceso. Ya no puede aceptar la misma falta de verdad. Ya no se puede confundir pertenencia con abandono de uno mismo. Y entonces el cuerpo se convierte en mensajero. Muestra dónde se expande tu energía y muestra dónde se contrae. Piense en una situación común. Aceptas tener una cita solo porque no quieres decepcionar a nadie. Llegas allí y sientes que necesitas realizar alegría. La gente habla, ríe, comenta sobre temas que previamente captaron su atención. Pero ahora te sientes distante. Como si estuvieras dentro de la escena, pero ya no le pertenecía. En el camino de vuelta no solo estás cansado, es triste, porque te das cuenta de que algo ha cambiado. Y esta tristeza no es debilidad. Está de luto. El dolor de darte cuenta de que ciertas versiones de tu vida ya no pueden tocar tu alma. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Confunden este dolor con una señal de que necesitan regresar al pasado. Extrañan cuando todo parecía más sencillo. Extraño cuando podían encajar. Extraño cuando no entendían tanto. Sin embargo, esta simplicidad fue a menudo inconsciente. Ya no eras feliz. Estabas más entumecido. Y cuando el efecto de la anestesia desaparece, el entorno aparece como realmente es. Lo que hay que hacer es desarrollar el respeto por la propia percepción, para no ir cortándolo todo, no transformar el cambio en superioridad, pero dejar de violarte internamente. Cuando un lugar es pesado, escucha. Cuando una conversación te vacía, nótalo. Cuando tu energía baje sin motivo aparente, investiga. El cuerpo no siempre está dando una sentencia, pero casi siempre da una pista. Y las personas que están cambiando aprenden a seguir pistas antes de que la vida tenga que gritar. Porque la verdadera transformación no ocurre simplemente cuando eliges nuevos caminos. Sucede cuando dejas de forzar accesorios viejos. No tienes que odiar los lugares en los que has estado. No es necesario que desprecies a las personas que formaron parte de tu historia. No es necesario convertir cada separación en guerra. A veces, la madurez espiritual es simplemente admitir: tenía sentido para lo que yo era, pero ya no respalda en quién me estoy convirtiendo. Y esa frase requiere coraje, porque el mundo siempre intentará arrastrarte hacia la versión más conocida, la versión más predecible, la versión que no te molesta, la versión que aceptaba todo con una sonrisa. Pero tu cambio comienza precisamente cuando tu cuerpo se niega a obedecer a la antigua persona. Y en el siguiente bloque entenderás por qué esta persona comienza a morir y por qué te hace sentir extraño, incluso con personas que antes parecían parte de tu identidad. La tercera habilidad identificada en las personas que están cambiando es esta:
Empiezan a darse cuenta de que están utilizando una versión falsa de sí mismos. Jung llamó a esta versión persona. La persona es la máscara social. Es la cara que aprendiste a mostrar para ser aceptado. Es la forma en que te comportas para no crear conflictos. Es la forma en la que aprendiste a hablar, sonreír, ponerte de acuerdo y adaptarte para seguir perteneciendo. Y durante mucho tiempo tal vez esta máscara fue necesaria. Usaste esta persona para sobrevivir en ciertos lugares, en la familia, en el trabajo, en amistades, en las relaciones, en ambientes donde estar completo parecía demasiado peligroso. Pero cuando una persona comienza a cambiar, la antigua persona comienza a pasar factura. Ya no se siente como protección, parece prisión. Y la pregunta que te atraviesa en silencio es: ¿cuántas veces tuve que dejar de ser yo para seguir siendo aceptado aquí? Esta pregunta duele, porque revela que muchos lugares no amaban exactamente quién eras. Les encantaba la parte de ti que no te molestaba, la parte que estaba en silencio, la parte que se rió para aligerar el ambiente, la parte que aceptó el mínimo para no perder el bono, la parte que decía «está bien» cuando por dentro estaba cansada. Jung observó que en el proceso de individuación llega un momento en que la conciencia comienza a extraer energía de viejas máscaras. Esto significa que lo que solías hacer automáticamente empieza a parecerte insoportable. Intentas actuar como antes, pero no puede. Intenta participar en las mismas conversaciones, pero se siente vacío. Intenta volver al mismo grupo, pero algo dentro de ti no te sigue. Es como usar ropa que alguna vez me quedó bien, pero que ahora me aprieta en lugares invisibles. Desde fuera, nadie lo entiende. En el interior, sientes cada costura. Y esto aparece en escenas sencillas. Estás sentado con gente que conoces. Alguien hace un comentario que de otro modo pasarías por alto. Antes, es posible que hubiera sonreído. Quizás estaría de acuerdo, quizás fingió que no le importaba, pero ahora tu cuerpo se congela. Tu boca no encuentra la misma respuesta. Su silencio se hace más pesado. No porque estés intentando ser difícil, sino porque tu alma ya no acepta negociar tan fácilmente su propia verdad. La psicología demuestra que gran parte del sufrimiento humano surge de la distancia entre lo que una persona siente y lo que realiza. Cuanto mayor es esta distancia, mayor es la fatiga interna. Y muchos entornos heredados requieren precisamente eso: distancia. Distancia entre tu verdad y tu discurso. Distancia entre tu malestar y tu sonrisa. Distancia entre tu deseo de irte y tu obligación de quedarte. Distancia entre quién eres y quién esperan que sigas siendo. Pero aquí está el problema. La mayoría de personas, cuando notan esta distancia, intentan arreglar la mascarilla. Intenta mejorar tu rendimiento. Intenta lucir más claro, más sociable, más disponibles, más similar a la versión anterior. Solo la máscara no está roto. Ella está derrotada. Ella cumplió una función. Te protegió en un momento en el que quizás no tenías fuerzas para mostrarte íntegro. Pero ahora, seguir usando esa misma persona comienza a enfermar tu energía. Porque lo que antes era defensa se convierte en prisión cuando ya no es necesario esconderse. Y esta es una de las señales más claras de transformación. Ya no podrás mentirte a ti mismo tan fácilmente. Antes, es posible que hubieras aceptado ciertas invitaciones sin pensarlo. Ahora siente el peso antes de responder. Antes, podías entrar en ciertos lugares y adaptarte automáticamente. Ahora ves cómo se produce la adaptación. Antes, es posible que te hubieras ido exhausto y simplemente hubieras dicho: «Fue agotador». Ahora lo sabes. No solo fue agotador, fue falso. Fue un encuentro en el que tuviste que abandonar partes de ti mismo para encajar. El uso correcto de esta percepción no es convertir la muerte de la persona en una guerra contra el mundo. No hace falta que andes acusando a todo el mundo. No es necesario que expliques tu cambio a quienes solo entienden tu máscara. No necesitas demostrar que has evolucionado. La corrección es más silenciosa y profunda.
Empiezas a dejar de alimentar los lugares donde solo la versión falsa de ti es bienvenida. Empiece a reducir su presencia donde sea necesario reducirla. Empieza a decir sí, menos por miedo. Empieza a elegir con más cuidado por dónde entra tu energía. Y principalmente, empiezas a darte cuenta de quién puede contigo sin la máscara. Este es un descubrimiento poderoso, porque algunas personas solo se relacionan con tu disponibilidad. A otros simplemente les gustó su capacidad de escuchar sin quejarse. Otros solo admiraban su fuerza mientras ella no exigía límites. Otros solo se sentían cómodos contigo mientras no cambiaras. Y cuando la persona comienza a morir, estos vínculos quedan expuestos. El entorno no solo rechaza tu presencia, él rechaza en quién te estás convirtiendo, porque tu cambio obliga al lugar a revelar lo que realmente esperaba de ti. Esperaba obediencia, esperaba silencio, esperaba una repetición, esperaba una versión predecible, y ahora ya no puedes entregarlo sin sentir un profundo vacío. Piensa en algo todos los días. Encuentras un grupo antiguo. Todos hablan como siempre. Los mismos temas, los mismos chistes, las mismas quejas, la misma energía girando en círculos. Miras a tu alrededor y notas que nadie parece estar realmente presente. Todos están desempeñando roles. Hay que parecer fuerte. Otro necesita verse gracioso. Otro necesita parecer ocupado. Otro necesita parecer feliz. Y te das cuenta de que ahí también hubo un papel. Quizás el papel de pacificador. Quizás el papel de consejero. Quizás el papel de alguien que lo aceptó todo. Quizás el papel de alguien que nunca necesitó nada. Pero ahora ese papel ya no encaja. Y cuando no interpretas, el ambiente se vuelve extraño. La gente pregunta, ¿eres diferente? ¿Estás callado? ¿Pasó algo? Y muchas veces no sucedió nada externo. Algo interno pasó. Empezaste a volver a ti mismo. Pero aquí es donde muchos traicionan esta habilidad. Se sienten culpables por no poder actuar más. Y luego intentan resucitar a la antigua persona. Animación de fuerza. Obligan a la intimidad. Obligan a la presencia. Obligan a pertenecer. Pero luego regresan a casa con un sentimiento difícil de explicar. Como si se hubieran vendido por unas horas de aceptación. Este sentimiento es una llamada de la sombra. En lenguaje de Jung, la sombra guarda todo lo que reprimiste para ser amado. Tu ira, tu verdad, tu límite, tu sensibilidad, tu disposición a decir que no, tu necesidad de silencio, su profundidad. Y cuando empiezas a cambiar, la sombra llama a la puerta. Ella no aparece para destruirte. Ella parece devolver las partes que quedaron atrapadas detrás de la máscara. Por eso ciertos lugares resultan incómodos. Porque se construyeron sobre tu represión. Funcionaron siempre y cuando no dijeras lo que sentías, mientras no te dabas cuenta de lo que necesitabas, mientras no reconocías tu propio dolor. Pero ahora hay conciencia. Y donde hay conciencia, la mentira interna pierde fuerza. La corrección es aprender a sostener tu presencia real, incluso si desagrada al entorno. Esto no significa ser duro, no significa tener frío, no significa volverse inaccesible. Significa dejar de negociar la autenticidad para obtener aprobación. Significa comprender que pertenecer a un lugar que exige tu ausencia es no pertenecer. Es autoabandono. Y cuando entiendes esto, algo cambia. Empiezas a preferir pocas conversaciones reales a muchos encuentros vacíos. Empieza a valorar los lugares sencillos donde respirar. Empiezas a sentir paz al estar solo sin necesidad de demostrar nada. Empiezas a reconocer que tu nueva identidad no necesita encajar en viejas etapas, porque la antigua persona necesitaba una audiencia. Pero tu verdadero yo necesita presencia. Y hay una enorme diferencia entre ser visto y ser consumido, entre ser aceptado y ser utilizado, entre estar acompañado y estar conectado.
La muerte de una persona te asusta porque te quita el personaje que garantizaba la aprobación, pero también devuelve algo mucho más grande, la posibilidad de vivir sin traicionarte en cada ambiente. Y en el siguiente bloque entenderás por qué, cuando cae la máscara, aparece el aislamiento. Y por qué ese silencio que tanto te asusta puede ser exactamente el espacio donde comienza a nacer tu nueva conciencia. La cuarta habilidad identificada en las personas que están cambiando es esta. Aprenden a sobrevivir al vacío que aparece entre la antigua identidad y la nueva conciencia. Y esta es quizás la fase más difícil de todas. Porque llega un momento en el que ya no puedes volver a ser quien eras, pero todavía no se ha convertido completamente en quien está naciendo. Es un territorio extraño, silencioso, confundido. Empiezas a alejarte de ciertos lugares, reducir las conversaciones, pierde interés en viejas conexiones, pero al mismo tiempo aún no ha encontrado nuevos espacios donde reconocerse plenamente. Luego viene el aislamiento, y la pregunta aterradora es, ¿qué pasa si termino solo debido a este cambio? Jung observó que toda transformación profunda requiere un periodo de separación psicológica. La mente necesita distancia para reorganizar su propia identidad. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente interpreta este retraimiento como un fracaso emocional. Créeme, hace frío, difícil, antisocial. Pero muchas veces lo que ocurre es exactamente lo contrario. No estás perdiendo la capacidad de conectarte. Estás perdiendo la capacidad de soltarte para mantener las conexiones. Y cambia por completo tu forma de ver la soledad, porque existe una enorme diferencia entre la soledad y el aislamiento emocional. Una persona puede estar rodeada de gente y desconectarse completamente de sí misma. Otra puede estar sola por un tiempo y finalmente empezar a escucharse a sí misma. Pero el vacío da miedo. Coges el móvil y notas menos mensajes, notas menos invitaciones. Date cuenta de que ciertas relaciones solo existieron porque tú mismo apoyaste todo. Deja de perseguir y aparece el silencio. Aquí es cuando mucha gente entra en pánico, porque el ego prefiere conexiones superficiales con lo desconocido interno. Luego regresan. Regresan a ambientes que drenan. Vuelven a conversaciones vacías. Regresan a relaciones en las que necesitan representar una versión antigua de sí mismos. No porque sea bueno, sino porque el silencio de la transformación parece demasiado aterrador. Pero Jung descubrió algo importante. El inconsciente crea brechas cuando ciertas conexiones impiden la evolución de la conciencia. Esto significa que algunas pérdidas no son castigos. Estas son interrupciones necesarias. Pensaste que estabas perdiendo gente, pero tal vez te faltaban distracciones que te impedían encontrarte a ti mismo. Y eso duele porque la mente humana asocia pertenencia con supervivencia. Desde pequeños nos enseñan que ser aceptado significa estar seguro. Entonces, cuando empezamos a no encajar en determinados grupos, el sistema emocional lo interpreta como un peligro. Por eso el aislamiento parece tan intenso. No es solo la ausencia de compañía, es el colapso de viejas referencias emocionales. Esto lo notas en situaciones simples. Antes llenabas cualquier silencio. Ahora empieza a desear el silencio. Antes siempre necesitaba estar rodeado. Ahora algunos encuentros son más agotadores que útiles. Antes tenía miedo de perder gente. Ahora tiene miedo de perderse tratando de conservarlos. Y ese es un poderoso punto de inflexión. Porque la transformación comienza cuando el miedo a abandonarse a uno mismo se vuelve mayor que el miedo a desagradar a los demás. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Intentan anestesiar el vacío inmediatamente. Llenan cada espacio, cada tarde, cada emoción, cada silencio, con distracciones, demasiadas redes sociales, conversaciones sin profundidad, presencias aleatorias, ruido constante, cualquier cosa que te impida encontrarte contigo mismo. Porque cuando llega el silencio, la verdad comienza a emerger. Y muchas personas llevan años huyendo de esta verdad.
Antes de continuar, consulte nuestra guía sobre los signos silenciosos de la transformación emocional, porque comprender lo que sucede en tu interior puede evitar que regreses a ambientes que estaban destruyendo tu energía sin que te des cuenta. El uso correcto de este periodo es diferente a lo que hace la mayoría de las personas. Lo que hay que hacer es aprender a permanecer en el vacío sin volver inmediatamente a la antigua identidad. Esto requiere madurez psicológica. Debes dejar de interpretar toda soledad como rechazo. A veces el aislamiento no significa que hayas perdido valor. Significa que tu mente finalmente ha comenzado a filtrar lo que previamente aceptaba por falta emocional. Y cambia tu relación con el tiempo a solas. Empiezas a notar cosas que antes el ruido ocultaba. Date cuenta de cómo ciertos entornos requerían un esfuerzo constante. Cuánto dependían ciertas relaciones de tu infinita disponibilidad emocional. Cuánto te moldeaste para evitar el abandono. Y poco a poco emerge una conciencia incómoda. Tal vez. Bueno, nunca has descansado realmente con ciertas personas. Quizás simplemente aprendí a sobrevivir a su malestar. Cuando llega esta comprensión, algo cambia profundamente. Dejas de extrañar solo la presencia y comienza a analizar la calidad de la conexión, porque no toda compañía genera paz. Algunos simplemente te distraen de tu propia soledad interior, pero cuando la distracción termina, el vacío reaparece aún más grande. Jung llamó a esto una confrontación con la sombra. Es el momento en el que ya no puedes utilizar el mundo exterior para escapar de tu propia verdad. Y esta fase parece oscura, porque todo lo que sustentaba tu antigua identidad comienza a perder fuerza al mismo tiempo. Los lugares, los hábitos, las conversaciones, las necesidades, incluso ciertos viejos sueños. Es como si tu alma estuviera reordenando todo en silencio, mientras tu mente todavía está tratando de entender lo que está sucediendo. Piensa en algo sencillo. Estás en casa un sábado por la noche. En el pasado, sentirías una necesidad inmediata de irte, ocupar la mente, para buscar movimiento. Ahora solo observas el silencio, y por primera vez nota algo extraño. Hay malestar, pero también hay alivio. Alivio por no tener que actuar. Alivio por no tener que impresionar. Alivio por no tener que apoyar personajes emocionales. Este es uno de los primeros signos de una verdadera individuación. Empiezas a tolerar tu propia presencia sin necesidad de escapar de ella. Pero eso no significa que el viaje sea fácil, porque el mundo seguirá intentando convencerte de que volver sería más cómodo. Y tal vez lo fue, pero existe una gran diferencia entre comodidad y alineación. Muchas personas viven cómodamente desconectadas de sí mismas. La transformación rompe este estado. Te saca del modo automático. Y cuando eso sucede, algunos entornos ya no nos resultan familiares, porque cambiaste tu forma de sentir, cambió la forma de percibir, la forma de entregarte energéticamente a los lugares ha cambiado. Entonces el vacío deja de ser castigo y se convierte en preparación. Preparación para relaciones más conscientes, para entornos más reales, para conexiones en las que no necesitas amputar partes de ti mismo para quedarte. Pero primero, la vieja estructura necesita derrumbarse. Y eso incluye personas, hábitos y lugares que solo funcionaron mientras permanecías emocionalmente insensible. El aislamiento da miedo porque se siente como el final, pero a menudo es solo el espacio necesario para que su nueva identidad respire sin interferencias. Y en el siguiente bloque, entenderás por qué ciertos lugares parecen contener mucha energía y cómo las personas en proceso de transformación comienzan a percibir frecuencias emocionales que antes pasaban completamente desapercibidas. La quinta habilidad identificada en las personas que están cambiando es esta. Comienzan a darse cuenta de que los lugares también conllevan patrones emocionales. No solo personas, no solo conversaciones, no solo recuerdos, lugares. Hay ambientes que parecen luminosos nada más entrar. Y hay entornos que pesan mucho antes de que alguien diga algo.
Llegas, miras a tu alrededor, intentas actuar con normalidad, pero algo en el aire se siente espeso. La pregunta que pasa por tu mente es, ¿por qué tengo ganas de abandonar un lugar donde aparentemente todo está bien? Jung observó que la psique humana responde a símbolos, recuerdos y atmósferas emocionales, incluso antes de que la razón organice una explicación. Esto significa que un lugar puede desencadenar en ti viejos sentimientos. Puede despertar a una vieja persona. Puede seguir un patrón que has estado tratando de abandonar. Puede hacer que tu sombra reaccione sin que entiendas inmediatamente por qué. En lenguaje espiritual, esto se llama frecuencia. En lenguaje psicológico, podemos llamarlo asociación emocional. Pero, en el fondo, el fenómeno es el mismo. Ciertos entornos hablan de partes específicas de ti. Algunos lo llaman paz. Otros denuncian tu ansiedad. Algunos amplían su presencia. Otros te hacen encogerte por dentro. Esto lo notas en la vida cotidiana. Entrar en una casa donde todos hablan en voz baja, pero hay una tensión oculta. Sentarse en un restaurante con gente que sonríe, pero compite todo el tiempo. Regresar a una calle antigua y sentir en tu cuerpo una versión de ti mismo que allí sufrió. Entrar a un ambiente de trabajo y sentir que necesitas armarte emocionalmente antes de dar los buenos días. Nada de esto es pequeño. El cuerpo percibe el clima antes de que la mente presente el argumento. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas ignoran esta lectura porque han aprendido a confiar solo en lo visible. Si nadie gritó, entonces todo está bien. Si nadie ofendió directamente, entonces no hay problema. Si el lugar se ve hermoso, entonces debería haber luz. Pero el alma no responde solo a las apariencias. Responde al patrón. Y el patrón es demasiado consistente como para ignorarlo. Puedes estar en un lugar hermoso y salir exhausto. Puedes estar rodeado de gente sonriente y sentirte solo. Es posible que esté en una reunión aparentemente pacífica y sienta que se le ha agotado la energía. Porque no todos los entornos pesados parecen caóticos. Algunos ambientes son educados, organizado, incluso elegante, pero emocionalmente frío, espiritualmente vacío, psicológicamente asfixiante. El error está en confundir apariencia con presencia. El uso correcto de esta percepción es empezar a observar cómo sales de los lugares, no solo cómo entras, porque muchos ambientes seducen al principio. Prometen pertenencia, prometen diversión, prometen estatus, prometen distracción, pero luego te cobran mucho por tu energía. Regresas a casa cansado, irritado, confundido, sin ganas de hablar, con una extraña sensación de haber dejado algo tuyo en ese lugar. Esta es información, no lo ignores. Las personas en proceso de transformación aprenden a medir los entornos por las consecuencias internas que dejan tras de sí. Un lugar alineado no tiene por qué ser perfecto, pero te permite respirar. No es necesario que te vigiles todo el tiempo, no necesitas demostrar tu valía. No necesitas usar la fuerza, no es necesario que reduzcas tu sensibilidad. Simplemente existes. Y existir sin esfuerzo es una de las formas más profundas de paz. Quizás ya hayas sentido esto en lugares sencillos. Un paseo en silencio, una habitación organizada, una conversación honesta con una persona tranquila, una tarde gratis. Un lugar donde nadie te exige que seas una versión editada de ti mismo. Allí regresa tu energía. Tu respiración se ralentiza, tu rostro se relaja, tu mente deja de luchar. Esto también es frecuencia, pero aquí es donde muchos se confunden. Piensan que cambiar de frecuencia significa alejarse de todo y juzgar a todos. No es eso. La conciencia no es superioridad. La conciencia es responsabilidad. Empiezas a darte cuenta de lo que te cambia, lo que te disminuye, lo que te desorganiza, lo que te devuelve a viejos patrones, y a partir de ahí, elegir mejor. Sin odio, no presentarse, sin tener que convertir cada límite en una larga explicación. La solución es simple pero profunda.
Deja de llamar hogar a lo que solo te parece familiar porque repite tu herida. Esta frase puede doler, porque muchos lugares parecen conocidos no porque sean buenos, sino porque parecen viejos dolores. Confundes tensión con intimidad. Confunde cargar con amor. Confunde caos con intensidad. Confunde control con cuidado. Confunde migajas emocionales con vínculo. Y cuando empieza a cambiar, tu sistema interno deja de aceptar esta confusión. Por eso, ciertos entornos empiezan a molestarte. No porque empeoraran, sino porque su conciencia se volvió más clara. No te estás poniendo raro, te estás volviendo consciente. Y la conciencia cambia el gusto del alma. Lo que antes parecía interesante empieza a parecer superficial. Lo que antes parecía normal comienza a resultar pesado. Lo que alguna vez pareció indispensable comienza a parecer pequeño. Y lo que antes parecía silencio, ahora parece una cura. La psicología demuestra que los entornos influyen en el estado emocional, el comportamiento y la percepción de la identidad. La espiritualidad señala que el campo donde permaneces también educa tu energía. Así que elige con cuidado dónde colocarás tu presencia, porque la presencia es vida. Y no se debe dar vida a ningún entorno solo por costumbre. Cuando cambias, tus lugares también deben cambiar. Quizás no todos a la vez, pero algunos espacios necesitarán perder el acceso a su energía. Porque mantener el cuerpo donde ya se fue el alma es una forma silenciosa de sufrimiento. Y en el siguiente bloque, comprenderás el precio de no encajar más. ¿Y por qué intentar volver a tu antigua comodidad puede ser más doloroso que aceptar la transformación? La sexta habilidad identificada en las personas que están cambiando es esta. Empiezan a aceptar que el crecimiento también crea incompatibilidades. Y eso duele, porque nadie cambia profundamente sin perder algún tipo de encaje. No solo se pierden lugares. Pierdes la versión de ti que pudo permanecer en ellos sin darte cuenta de tu propio sufrimiento. Ese es el precio. No es un castigo, es una consecuencia. Cuando tu conciencia se expande, tu tolerancia a la falsedad disminuye. Lo que antes parecía normal, ahora duele. Lo que antes parecía ligero, ahora pesa mucho. Lo que antes se sentía como pertenencia, ahora se siente como un esfuerzo. Y la pregunta que surge en el centro de esta fase es, ¿cuánto de mí sigo intentando borrar para seguir encajando donde ya no hay espacio para mi verdad? Esta pregunta no suena muy bien. Aparece en medio de la vida ordinaria, cuando aceptas una invitación y te arrepientes incluso antes de salir de casa. Cuando entras en una conversación y sientes que necesitas bajar tu energía para evitar parecer demasiado intenso. Cuando visitas a personas mayores y te das cuenta de que todavía están esperando tu versión anterior. La versión que no ponía límites. La versión que se rió para ocultar el malestar. La versión que decía sí a no crear distancia. Pero esa versión empezó a desaparecer. Y no importa cuánto la extrañes una parte de ti. Otra parte sabe que regresar sería una traición. Jung observó que todo proceso de individuación requiere una ruptura con viejas identificaciones. Esto significa que en algún momento debes dejar de confundir va la historia con el destino. Solo porque un lugar haya sido parte de tu vida, no significa que debas seguir teniendo acceso a tu energía. Solo porque alguien conozca tu versión anterior, no significa que tenga derecho a encarcelarte en ella. El hecho de que un entorno alguna vez fuera familiar no significa que siga siendo saludable. Pero aquí está el problema. Mucha gente confunde evolución con abandono. Se sienten culpables por crecer. Se sienten culpables por cambiar. Se sienten culpables por no poder seguir siendo los mismos. Por eso intentan frenar su propia transformación para no molestar a nadie. Hablan menos, se sienten menos. Eligen menos, quieren menos, vuelven a encajar, pero dejan de vivir. Ese es el error,
porque hay lugares donde solo encajas cuando te reduces, y llamar humildad a esta reducción puede ser una forma sofisticada de miedo. El uso correcto de esta fase es aprender a diferenciar entre pérdida y liberación. No todo lo que surge de tu vida te ha sido arrebatado. A veces simplemente dejaba de coincidir. A veces el vínculo dependía de tu inconsciencia. A veces el lugar solo se sentía seguro porque aún no tenías la fuerza para nombrar lo que sentías. Piensa en una escena sencilla. Intentas volver a un antiguo entorno. Quizás una fiesta, quizás un grupo, quizás una casa, quizás una rutina. Llegas intentando ser ligero. Intenta convencerte de que nada ha cambiado, pero a los pocos minutos siente un extraño vacío. No es ira, no es desprecio. Es una certeza silenciosa. Ya no pertenezco allí de la misma manera. Y esa certeza corta, porque demuestra que el cambio ya no es una teoría. Ella giró su cuerpo, se convirtió en energía, se convirtió en un límite, se convirtió en percepción. Ya no puedes negociar ciertas cosas sin sentir un dolor interno inmediato. Y esto es un signo de madurez psíquica. La psicología demuestra que los patrones repetidos dan forma a la identidad. Si permaneces en entornos que exigen tu antigua persona, tu mente tiende a repetir viejos roles. Por eso algunos lugares son peligrosos para quienes se desplazan, no porque sean claramente malos, sino porque saben exactamente cómo llamar a su versión anterior. El que quería agradar, el que aceptó poco, el que confundió intensidad con amor, el que creía que esforzarse demasiado era una prueba de valía, el que soportó el malestar para no quedarse abandonado. Cuando regresas a ciertos lugares sin conciencia, reactivan esa versión, y de repente te das cuenta de que estás hablando como antes, ceder como antes, explicándote como antes, permitiendo como antes, salir de ti mismo como antes. Pero ahora hay una diferencia. Antes no te dabas cuenta, ahora lo entiendes, y darse cuenta de ello hace imposible volver a dormir por completo. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que el dolor de no encajar más significa que deberían intentar hacerlo de nuevo. Luego, exprimen su propia alma, distorsionan la verdad misma, se disculpan por ser diferentes, intentan suavizar el cambio, intentan convencer a los demás de que siguen siendo la misma persona, solo que no lo son. Y esa es la liberación que más asusta. No deberías utilizar tu transformación para sentirte por encima de los demás, pero tampoco deberías usarlo en tu contra. Cambiar no es traicionar a quienes caminaron contigo. Cambiar es dejar de traicionar en quien te estás convirtiendo. Hay dolor al abandonar lugares antiguos, pero hay un dolor aún mayor al permanecer en ellos después de que tu conciencia ha desaparecido. El dolor del cambio es limpio. Ella hace espacio. Ella enseña. Ella madura. Pero el dolor de abandonarse a uno mismo es repetitivo. Te disminuye, te confunde, te sostiene. Te hace mirarte al espejo y sentir que estás viviendo una vida que ya no representa tu alma. Y ninguna cantidad de aprobación compensa este tipo de pérdida. La solución es aceptar que no todas las molestias deben resolverse regresando. Es necesario superar algunas molestias. Necesitas superar la culpa. Cruza el anhelo. Pasa por la extrañeza. Superar el miedo a verse diferente. Pasa por la sensación de no saber exactamente a dónde perteneces. Porque la nueva pertenencia no nace en el mismo lugar donde se construyó tu antigua persona. Nace cuando dejas de mendigar espacio en ambientes que solo reconocen tu mascarilla. Y comienza a construir vida donde tu presencia real pueda existir. Quizás por un tiempo esto se sienta como una pérdida, pero poco a poco te das cuenta de que estás consiguiendo algo que antes parecía imposible. Paz sin acción. Opciones libres de culpa, silencio sin miedo, presencia sin abandono de uno mismo. Y esta ganancia lo cambia todo. Porque cuando dejas de intentar encajar en lugares que requieren que te encojas, tu energía comienza a regresar. Sientes más claridad, más ligereza, más cierto.
Y también sientes más responsabilidad, porque ahora lo sabes. Sabes que algunos entornos no son neutrales. Sabes que ciertas presencias te hacen retroceder. Sabes que algunos hábitos eran simplemente una vieja anestesia. Sabes que regresar a lo conocido puede ser más peligroso que caminar hacia lo desconocido. Y esta conciencia tiene un precio. Ya no puedes fingir ignorancia. Ya no se puede llamar paz a lo que es sumisión. Ya no puedes llamar amor a lo que exige tu ausencia. Ya no puedes llamar hogar a lo que asfixia tu verdad. Pero también tiene recompensa. Empiezas a respetarte a ti mismo de una manera nueva, no como alguien que se cierra al mundo, sino como alguien que finalmente entiende que su energía es sagrada. Y lo sagrado no se puede colocar en ningún lado solo para evitar la soledad. El precio de no encajar es perder la ilusión de pertenencia. Pero el regalo escondido en esta pérdida es encontrar pertenencia dentro de ti mismo. Y en el siguiente bloque entenderás por qué no estás perdiendo el mundo. Estás empezando a encontrarte a ti mismo. La séptima habilidad identificada en las personas que están cambiando es esta. Comienzan a comprender que no toda separación es una pérdida. Algunas salidas son un regreso. Regreso a la propia conciencia. Regreso a la verdad misma. Regresa a una vida donde ya no necesitas dividirte en pedazos para ser aceptado. Porque en el fondo, este vídeo nunca se trató solo de lugares. Se trataba de ti. Sobre la parte de ti que se dio cuenta de que ciertos entornos ya no dan la bienvenida a tu nueva presencia. Sobre esa parte de ti que se cansaba de sonreír cuando quería silencio. Sobre la parte de ti que se cansó de encajar donde necesitabas encogerte. Y la pregunta final es, ¿qué pasa si este malestar no intenta alejarte de la vida, sino acercarte a ti mismo? Jung observó que la individuación es el camino para dejar de vivir únicamente como respuesta al mundo externo. Ahí es cuando dejas de dejarte moldear solo por los ojos de los demás. Deja de organizar tu energía solo para complacer. Dejemos de llamar identidad a lo que era solo adaptación. Y comienzas a vivir desde un centro más verdadero. Este centro no nace del ruido. Nace cuando se tiene el coraje de escuchar lo que antes estaba en silencio. Por eso ciertos lugares resultan incómodos. Ya no coinciden con tu centro. Coincidían con su herida, con tu falta, con tu necesidad de aprobación, con su antigua persona. Pero ya no coinciden con tu conciencia. Y eso no convierte a estos lugares en enemigos. Simplemente demuestra que su papel ha terminado. Algunos ambientes eran aulas, otros eran espejos, otros fueron pruebas, otros eran ciclos. Pero no todos los ciclos tienen que convertirse en una dirección. Pero aquí está el problema. Mucha gente se acerca a esta liberación y siente miedo, porque encontrarte a ti mismo también significa dejar de culpar al mundo. Significa asumir la responsabilidad de las elecciones, por los límites, por la energía que das, por los lugares donde sigue entrando aunque sabe que saldrá más pequeño. Y esta responsabilidad da miedo. Es más fácil decir que nada ha cambiado. Es más fácil fingir que todavía encaja. Es más fácil repetir el guión antiguo. Pero tu alma lo sabe, tu cuerpo lo sabe, tu sombra lo sabe. Tu silencio lo sabe. Ya no puedes quedarte en determinados lugares sin sentir que estás abandonando algo esencial. Entonces, la solución final es esta. No utilices la incomodidad como motivo para endurecerte. Úselo como brújula. No conviertas tu cambio en desprecio por los demás. Transfórmalo en respeto por ti mismo. No digas, soy mejor que este lugar. Solo di, ya no puedo perderme aquí. Esta frase tiene poder, porque ella no acusa, ella libera. Ella reconoce que el problema no es que todos necesiten cambiar. La cuestión es dejar de negociar la propia paz para mantener una imagen antigua. Piense en una escena común. Entras en un lugar donde alguna vez sentiste que pertenecías. La gente sigue siendo la misma. El medio ambiente sigue siendo el mismo. La energía sigue siendo la misma.
pero respiras profundamente y te das cuenta de que algo dentro de ti ya no se dobla. Ya no te sientes enojado, ya no sientes la necesidad de demostrar nada, ya no tiene ganas de convencer a nadie. Solo sé, tranquilamente, firmemente, con presencia. Sabe que puede amar lo que experimentó sin vivir más allí. Sabes que puedes estar agradecido por el pasado sin obedecerlo. Sabes que puedes respetar a las personas mayores sin darles tu nueva identidad. Este es el comienzo de la libertad emocional. La psicología demuestra que la identidad madura cuando una persona deja de vivir únicamente a través de la repetición y comienza a elegir conscientemente. La espiritualidad observa que tu frecuencia cambia cuando tu presencia ya no está regida por el miedo al rechazo. Y cuando estas dos cosas se encuentran, sucede algo profundo. Dejas de pedir permiso para evolucionar. Entiendes que no tienes que odiar lo viejo para elegir lo nuevo. No es necesario explicar cada salida. No es necesario que convenzas a todos de tu transformación. No es necesario que conviertas tu paz en debate. Solo necesitas honrar lo que ahora sabes. Y lo que sabes es simple. Algunos lugares drenan porque llaman a versiones tuyas que ya deberían descansar. Algunas conversaciones son pesadas porque requieren máscaras que tu alma ya no acepta usar. Algunas conexiones duelen porque sobrevivieron gracias a tu abandono. Algunos ambientes se sienten extraños porque finalmente vuelves a sentirlos. Y el sentimiento es el comienzo de la verdad. Durante mucho tiempo, tal vez hayas confundiendo adaptación con amor. Confundir aceptación con pertenencia. Se confunde tolerancia con madurez. Silencio confundido con paz. Pero ahora la conciencia está reordenando todo. Y lo que alguna vez pareció una pérdida comienza a revelarse de otra forma. No has perdido el interés en la vida. Perdiste interés en una vida en la que necesitabas abandonarte. No pasaste frío. Te has vuelto más honesto con tu energía. No te estás poniendo distante. Se está haciendo presente en sí mismo. No te estás perdiendo el mundo. Solo le faltan los lugares donde tenía que desaparecer para ser incluido. Y esto es diferente. Muy diferente. Porque cuando te encuentras a ti mismo, el mundo no se acaba. Cambia de forma. Empiezas a buscar menos ruido y más verdad. Menos cantidad y más presencia. Menos aprobación y más alineación. Menos intensidad vacía y más paz real. Y tal vez algunas personas no lo entiendan. Quizás te llamen raro, desde muy lejos, diferentemente. Quizás digan que has cambiado. Y tal vez, por una vez, no tengas que negarlo. Sí, has cambiado, pero no para peor. Cambiaste porque algo dentro de ti se cansó de vivir en lugares donde tu alma no podía respirar. Cambiaste porque tu conciencia empezó a elegir. Cambiaste porque tu antigua persona ya no puede gobernar toda tu vida. Cambiaste porque la sombra recuperó partes de ti que estaban reprimidas para mantener los vínculos. Cambiaste porque tu cuerpo empezó a decir la verdad antes de que tu mente encontrara las palabras. Y ahora lo entiendes. El malestar era un mensaje. La fatiga fue una pista. El vacío era un pasaje. El aislamiento fue una preparación. La pérdida del ajuste fue la liberación. Nada de esto estaba sucediendo para destruirte. Estaba sucediendo para devolverte a ti mismo. Así que cuando ciertos lugares ya no te resulten cómodos, no entres en pánico. Mirar, respirar, escuchar. Pregunta qué exige ese entorno de ti. Pregúntale con qué versión de ti mismo intenta despertar. Pregúntale si tu paz se expande o se contrae allí, y luego tener el coraje de elegir. A veces, elegir significará volverse más consciente. A veces se irá en silencio. A veces se tratará de poner un límite. A veces será admitir que un ciclo ha terminado. Pero en todos los casos, el cambio real será el mismo. Ya no abandonarás tu alma para preservar un falso sentido de pertenencia.
porque la verdadera pertenencia no requiere que desaparezcas. La verdadera pertenencia te permite respirar, le permite hablar con sinceridad, te permite existir sin rendimiento. Deja que tu energía descanse. Y cuando encuentras lugares como este, entiendes por qué los antiguos empezaron a pasar factura. No eran necesariamente malos, simplemente pertenecían a una versión tuya que ya no vive de la misma manera. Ahora tu tarea no es volver a estar en forma. Tu tarea es construir una vida en la que no tengas que cortarte en pedazos para entrar. Este es el punto final de la transformación. No es rechazar al mundo. Se trata de dejar de rechazarte dentro de él. Y cuando eso sucede, ya no buscas los mismos lugares por miedo a la soledad. Buscas los lugares donde tu verdadera presencia puede florecer. Buscas conversaciones que no te agoten el alma. Busque ambientes donde el silencio no sea incomodidad. Busque personas que no requieran su mascarilla para sentirse segura. Busca caminos donde tu conciencia pueda seguir creciendo. Y quizás esta sea la mayor prueba de que estás cambiando. No solo quieres ser aceptado, quieres estar en paz con quien eres. Esta paz no nace de agradar a todos. Viene de dejar de traicionarte a ti mismo. Proviene de reconocer que tu energía es preciosa. Proviene de comprender que no todos los lugares merecen acceso a tu presencia. Proviene de elegir, todos los días, no regresar a prisiones que alguna vez nos parecieron como en casa. Entonces, si hoy sientes que ya no encajas, no lo conviertas en culpa. Gire en dirección. Quizás estés en medio del pasaje. Quizás todavía no sepas exactamente a dónde perteneces. Quizás todavía extrañes versiones antiguas de tu vida. Pero sepa esto. El malestar que sientes ahora puede ser una prueba de que tu conciencia ya no está dispuesta a dormir. Y cuando la conciencia despierta, cambia la forma en que sientes todo. Los lugares, pueblo, las conversaciones, los silencios y principalmente, cambia la forma en que te sientes dentro de ti, porque al final la transformación no te saca del mundo, te saca de lugares donde no podrías existir completo y te devuelve al único lugar donde realmente comienza tu vida, dentro de tu propia verdad. Esto es lo que lo cambia todo.